cómo nos ha implicado, qué nos ha pedido el museo una vez que estamos en el confinamiento. A partir de estar en nuestras casas por cuestiones sanitarias, como nos han indicado, hemos revisitado y reaprendido a convivir con el museo de manera virtual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una cápsula más de Contaminación Cruzada. Mi nombre es Lizeth Mata, soy conservadora restauradora y me enfoco en la conservación de arte moderno y contemporáneo. El Museo UNAM Hoy me invitó a participar con ustedes para reflexionar en relación a la conservación de las colecciones de los museos. Sobre todo, qué sucede en tiempos de pandemia, cómo cuidar las colecciones al mismo tiempo que cuidamos al público y qué retos nos implica, ¿no? Sobre todo en una profesión que está acostumbrada a que generalmente está trabajando directamente con los objetos. Antes de entrar en materia, me gustaría platicarles qué hace un conservador restaurador, en dónde se forma, en dónde trabaja. Pues bien, los conservadores restauradores nos formamos durante varios años de manera profesional, adquiriendo diversos conocimientos teórico-prácticos para poder intervenir de manera correcta y adecuada los bienes culturales. Por mencionar algunas asignaturas que llevamos durante la carrera: química, física, biología, historia del arte. Además, cursamos diversos talleres para poder adquirir los conocimientos y habilidades manuales que nos van a permitir llevar a cabo intervenciones integrales y respetuosas y adecuadas en los bienes culturales. Nuestro campo laboral es amplio, nos podemos enfocar a trabajar en museos, en galerías, en laboratorios de arte, en estudios de artista también, ¿no? En talleres particulares, generando proyectos integrales de conservación, ya sea para comunidades que tienen patrimonio histórico y artístico o para aquellas que tienen problemáticas en torno a las zonas arqueológicas y bienes arqueológicos. Ahora bien, pensemos cómo se inserta o cómo nos hemos vinculado nosotros como público y como profesionales con los museos. Recordemos también que normalmente cuando uno piensa en el museo, piensa en un espacio en el cual uno entra, se inserta a un espacio museístico, convive con las obras, uno está frente a frente directamente con su obra favorita o con la exposición de su elección, o simplemente transitar una instalación artística. Son modos de convivir con el museo de una manera tangible, directa, transitando un espacio. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo nos ha implicado, qué nos ha pedido el museo una vez que estamos en el confinamiento? A partir de estar en nuestras casas por cuestiones sanitarias, como nos han indicado, hemos revisitado y reaprendido a convivir con el museo de manera virtual. Bien es cierto que hemos tenido una oportunidad distinta, ya no solo de transitar el museo a partir de nuestras computadoras, de nuestras tabletas, de nuestros teléfonos, sino también de conocer otros aspectos de las piezas que normalmente en persona no podemos ver. Pensemos estas aplicaciones donde uno puede ver a gran detalle, no una craqueladura, una pincelada de un cuadro, que a simple vista es casi imposible verla. Sin embargo, estas nuevas lógicas de vincularse con el museo también nos implica, no solo como público, sino como profesionales en el ámbito, buscar una nueva estrategia de cómo relacionarnos con ellos. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de la situación de salud que se dio a nivel mundial, pues nos ha implicado no solo una manera distinta de trabajar, sino también una preocupación de cómo todas aquellas superficies que conforman los objetos de los bienes culturales podrían ser en su momento o no, pues unas superficies que puedan generar un contagio, puedan transmitir el virus. Sin embargo, lo que se está generando a partir de todo esto es una acción muy interesante a partir de estas reflexiones. ¿Qué pasa con los objetos en las colecciones de museo? Por mencionarles algunos ejemplos que me parecen muy interesantes, a partir de este momento se empezó a evaluar la situación de cómo repercutiría en la cultura, específicamente en las colecciones de museo. Es así que ha habido varias iniciativas de instituciones a nivel mundial en donde se han evaluado las estrategias y alternativas de cómo nos vamos a vincular con el objeto. Por ejemplo, el Instituto Canadiense de Conservación, el 17 de abril de este año, emite la nota técnica Cuidado de las colecciones patrimoniales durante la pandemia del COVID-19, en donde emite unas recomendaciones específicas de cómo abordar el objeto, cómo efectivamente procurarlo, pero también que ese cuidado del objeto procure también al público. El grupo español del Instituto Internacional de Conservación dedica su boletín de mayo al COVID-19.
Lo mismo, retomando experiencias pasadas, retomando algunas otras alternativas que se pueden focalizar y cómo pueden ayudar a las colecciones. Y, por ejemplo, el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile también genera un documento que se llama Patrimonio Cultural y COVID-19, recomendaciones durante la pandemia. El ICROM, por su parte, ha generado el curso que se llama Aprendiendo de los desastres y las pandemias. Cierto es que en nuestro país hemos tenido distintas experiencias en torno a la afectación del patrimonio cultural y diversas contingencias, que nos está evidentemente planteando retomar experiencias pasadas, cómo hemos resuelto los problemas que nos han enfrentado, pero también cómo podemos generar nuevas estrategias de acción y de convivencia con el objeto. Yo los invito a revisar estos documentos si se encuentran trabajando en un museo, si tienen a su cargo colecciones, para poder entonces saber de qué manera abordar, de qué manera tratar la variedad de materiales que se encuentran implicados en el patrimonio cultural. Algo que es muy importante y que me parece sustantivo de esta reflexión es pensar qué actividades o qué acciones nos están solicitando las autoridades sanitarias a nosotros como individuos para evitar el contagio, ¿no? Lavado de manos, limpieza constante, estornudar en el codo, no tocarnos ojos, nariz ni boca, no saludar de mano ni de abrazo. O sea, todas estas situaciones que nos implica un contacto físico están limitadas o prohibidas, por decirlo de alguna forma. Nos han invitado también a limpiar con todo cuidado nuestras casas, empleando diversos materiales, ¿no?, que nos pueden ayudar a limpiar, a desinfectar las superficies en el afán de evitar el contagio. ¿Qué sucede con el patrimonio cultural? Funciona de otra manera. Es sumamente importante no generalizar y no asumir que estas actividades se pueden llevar a cabo de la misma manera. Estas sustancias desinfectantes no se deben de emplear directamente sobre los objetos. Por comentarles uno de los párrafos que comentan estos documentos, no se recomienda desinfectar objetos de colección y materiales patrimoniales. Recordemos que las soluciones desinfectantes contienen alcohol, lejía y otras sustancias químicas que pueden dañar directamente las superficies y que pueden generar un daño permanente en ellas. Por ende, es sumamente importante que procuremos no solo al objeto, sino que procuremos nuestra salud a partir de tomar las medidas necesarias que nos van a llevar a un buen comportamiento como individuos, pero también con los objetos. Es sumamente importante no asumir y no tomar en nuestras manos, si no tenemos los conocimientos necesarios, la limpieza o desinfección de los objetos. Por ello es tan importante implicar a la conservación y restauración de los equipos de museo en el afán de poder generar equipos de trabajo, grupos multidisciplinarios que puedan abonar a la conservación del patrimonio cultural. Hasta aquí la reflexión, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.